Hola a todos, bienvenidos a esta sesión. Vamos a hablar en esta oportunidad de estabilidad en sistemas de control. Muy bien. Como propósito de esta sesión es introducir varias de las técnicas que habitualmente se utilizan para analizar sistemas de control de tiempo continuo, de tiempo discreto e incluso que tienen otro dominio de aplicación que son los no lineales. Hay una síntesis estructurada de todo esto a lo largo de estas láminas que vamos a revisar. En términos muy generales, estabilidad se refiere en un sistema dinámico a aquel sistema que es capaz de ofrecer una salida acotada cuando la entrada en el sistema es acotada también. Y lo contrario, es decir, si su salida es no acotada cuando la entrada es acotada, supone un sistema no estable. Desde la perspectiva de sistemas de control clásicos, generalizando la definición de un sistema de tiempo continuo, estable, y tomando como referencia un modelo estándar que es el de las funciones de transferencia, asumimos que un sistema es estable siempre que todos sus polos estén en el semiplano izquierdo. En caso de que al menos uno se encuentre en el semiplano derecho o tenga componente real positivo, el sistema en conjunto es inestable. Algunos métodos para analizar estabilidad que vamos a tratar a lo largo de esta sesión tienen que ver con el clásico criterio de Routh-Hurwitz, que se utiliza para sistemas lineales y de tiempo invariante. Es una herramienta eficaz para diseñar, entre otras cosas, sistemas de control proporcional o que dependen en el lazo cerrado de alguna ganancia o algún factor constante o variable, más bien dicho. Luego, los márgenes de estabilidad de los diagramas de Bode nos ofrecen información valiosa acerca de la estabilidad de un sistema. Se puede descifrar cuestiones de estabilidad relativa a través de analizar de forma puntual información contenida en este par de parámetros. El criterio de estabilidad de Nyquist nos ofrece una herramienta interesante para obtener información de estabilidad de un lazo cerrado a partir del modelo de lazo abierto. Y el criterio de estabilidad de Jury, que es muy parecido al de Routh-Hurwitz, se utiliza típicamente para sistemas en tiempo discreto, en donde el cambio de dominio supone, a diferencia de la generalización que hemos propuesto en la lámina anterior, que un sistema es estable siempre que todos sus polos, en el tiempo discreto me refiero, estén dentro del círculo unitario. Y finalmente, la estabilidad de Lyapunov es un método general de análisis que sirve para sistemas lineales, no lineales, variantes o invariantes en el tiempo y supone un análisis asociado a un método estrictamente de energía. Empecemos con el primer método, el de Routh-Hurwitz. Asumiendo un sistema cuya estabilidad es propósito de análisis y dado que conociésemos la ecuación característica del sistema, que para fines de estabilidad haría falta conocer el modelo de lazo cerrado y consecuentemente a partir de ese modelo la ecuación característica que es el denominador de la función de transferencia, nos centramos en el polinomio. Sería relativamente sencillo determinar a partir de resolver o hallar las raíces del polinomio la estabilidad global del sistema. Pero asumiendo que no siempre es sencillo lograr este fin, sobre todo sin métodos informáticos, hay una codificación asociada a determinantes que son los de Hurwitz que nos permiten descifrar cuestiones muy específicas asociadas a estabilidad. De manera algorítmica, como una receta, pasamos a la tabulación de root a partir del polinomio característico del sistema objeto de análisis. En caso de que el polinomio característico tenga todos los coeficientes diferentes de cero, entonces podemos continuar el proceso. Caso contrario, automáticamente decidimos y proponemos un sistema inestable, por definición. Luego,
procedemos a una tabulación. Empezamos con una tabulación asociada a los determinantes de Hurwitz que tiene la siguiente metodología. Suponiendo que el sistema es de orden enésimo, escribimos en la primera fila o renglón S a la n, siendo n el orden del sistema. Y nos vamos a partir del modelo del polinomio, por ejemplo, este era el polinomio característico, alternando, saltando una variable o un coeficiente por vez, escribiendo el renglón hasta cuando sea posible. Por ejemplo, vamos con A0, luego con A2, luego con el coeficiente A4 y hasta cuando resulte posible. ¿De acuerdo? La siguiente línea, escribimos en la fila o renglón el S elevado a la n-1 y procedemos con los coeficientes impares de la ecuación característica. A1, A3, A5, A7, etcétera. Y hasta ahí podríamos analizar el sistema si no tuviésemos necesidad de formar más coeficientes asociados a la codificación de los determinantes de Hurwitz. Pero como típicamente sí es el caso, continuamos escribiendo tantos renglones como hagan falta hasta llegar al renglón con etiqueta S elevado a la 0. Los renglones consiguientes se tabulan asumiendo lo siguiente. Hay una operación en cruz asociada a un determinante. Por ejemplo, para B1 en este caso, asumimos que el pivote es el elemento inmediatamente superior a esta línea, que sería el elemento A1. Este sería el pivote para todo el renglón. Y procedemos a operar de esta forma. A1 multiplicado por A2 menos la multiplicación cruzada entre A0 y A3. Sería de esta manera. Disculpen aquí el cruce de líneas. Y esto dividimos entre el pivote, que es A1. Luego, para conformar B2, conservando el pivote, saltamos y multiplicamos A1, en este caso por A4, sería la siguiente columna, y restamos de A0 menos A5 entre el pivote. Esto repetimos hasta cuando sea posible. Algo muy parecido sucede con los renglones subsecuentes. Es decir, por ejemplo, el renglón C1 esta vez tiene como pivote a B1 y se repite la misma metodología de conformación. Una vez que concluimos la codificación de estos renglones asociados a esta tabulación de Root con los determinantes de Hurwitz, lo siguiente consiste en analizar la primera columna, es decir, esta columna de aquí, y es donde encontramos toda la información asociada a estabilidad. Si analizamos esa columna y determinamos que existen uno o más cambios de signo, es decir, no todos los coeficientes de esa columna son positivos, entonces, en consecuencia, el sistema es inestable. El número de cambios de signo nos indican cuántos polos se encuentran en el semiplano derecho. Este método, que es algo bastante gráfico y visual, de sencilla aplicación, es poderoso porque en caso de que tuviésemos algún coeficiente o más coeficientes como grados de libertad de la función de transferencia asociado a un controlador, por ejemplo, nos daría espacios para hacer análisis de rangos de estabilidad o rangos de valores en los que estos coeficientes asociados a control nos garantizarían un sistema estable, por ejemplo. Revisemos un ejemplo de un sistema de orden 4. Asumimos que el sistema estaba expresado en lazo cerrado y esta ecuación, este polinomio característico que vemos aquí, corresponde a la función de transferencia, específicamente al denominador. Empezamos entonces con la etiqueta de s elevado a la 4 y el primer coeficiente a sub 0 es 1, el a sub 2 es 3 y el a sub 4 es 5. Luego la línea que le sigue o el renglón siguiente es elevado al cubo, escribimos 2, 4 y ya no hay más, 0 consecuentemente. Y los siguientes renglones se conforman exactamente con la metodología que hemos propuesto. Es decir, tomamos el pivote,
multiplicamos 2 por 3 menos el producto cruzado 1 por 4 dividido entre el pivote. Y repetimos el proceso para el siguiente elemento, que sería el último que se puede, porque sería 2 por 5 menos 1 por 0 entre 2. Ya no hay más columnas para continuar operando. Y nos vamos hasta llegar hasta el renglón con la etiqueta S a la 0. Si analizamos los resultados de esta primera columna, vemos que tenemos 1, 2, 1, todo positivo hasta ahí. Aquí cambia de positivo a número negativo, ya hay un cambio de signo y luego cambia de número negativo a número positivo, entonces hay dos cambios de signo. Estos dos cambios de signo, bueno, implican que hay más bien dicho, dos polos en el semiplano derecho y en consecuencia que el sistema es inestable. Eso en relación a este primer método clásico y muy sencillo que nos permite definir estabilidad. Luego, hagamos un análisis con una herramienta también clásica, pero en un dominio diferente, que es el de frecuencia. Asumiendo una gráfica de Bode, recuerden que una gráfica de Bode es la composición de dos gráficas expresadas en el dominio de la frecuencia angular de la respuesta de un sistema dinámico. La frecuencia angular tiene una escala logarítmica y las dos gráficas correspondientemente a la de magnitud y ángulo están expresadas en decibelios y en grados, respectivamente. A través del análisis de este par de gráficas, el de magnitud y el de fase, o el de ángulo me refiero, es posible definir un par de indicadores que se conocen como márgenes de estabilidad. Uno de ellos es el margen de ganancia y el otro el margen de fase. De forma platicada, el margen de fase es la cantidad de retraso de fase a la que le haría falta al sistema para ser inestable. Se determina de la siguiente forma. Hace falta identificar el punto en el que la ganancia del sistema cruza los 0 dB. 0 dB corresponde a una ganancia unitaria. Y en este punto medimos la fase del sistema. Contabilizamos cuánto le falta para alcanzar los menos 180 grados y esa cantidad es el margen de fase. Estaría claro entonces que mientras más grande sea el margen de fase, el sistema es más robusto o tiene un margen de estabilidad más amplio o es más difícil de que sea inestable, etc. Por otro lado, el margen de ganancia implica identificar el punto en el que la fase del sistema cruza los menos 180 grados y de esa manera, en ese punto, identificamos la ganancia del sistema en esa frecuencia en específico. Contabilizamos cuánto le falta al sistema para llegar a 0 dB y esa diferencia o ese valor en dB corresponde al margen de ganancia. En caso de que el sistema fuese inestable, este margen nos indicaría cuánto debemos reducir en ganancia de lazo cerrado al sistema para que el sistema sea estable. Y lo opuesto, evidentemente, es que el sistema es estable o tiene un margen de ganancia positivo. ¿Cuánto más podríamos aumentar la ganancia de lazo cerrado hasta que el sistema se vuelva inestable? Este par de herramientas que son muy sencillas de obtener con asistencia de algún software de diseño como el MATLAB, por ejemplo, nos devuelven información relevante y, por ejemplo, en casos muy específicos como sistemas con retraso de tiempo, no implican hacer linealizaciones de estos elementos para incluirlos en el análisis integral de estabilidad. Algún margen negativo, ya sea de ganancia o de fase, indica inestabilidad en un sistema, inestabilidad global. Y en caso de que los márgenes de ganancia y fase sean positivos, significa que el sistema es estable. Ahora bien, mientras más grandes son estos márgenes, esto nos da un indicativo de que los sistemas o el sistema es mucho más estable o más robusto. Evidentemente, estos componentes son muy importantes en el diseño y en la comprobación de diseños, sobre todo cuando trabajamos
con análisis en métodos de frecuencia. Ya lo habíamos mencionado, el tiempo muerto en sistemas de tiempo continuo o usando la tradicional función de transferencia para analizar, por ejemplo, la estabilidad con el método de Routh-Hurwitz o cualquier otro método, implicaría linealizar el sistema. Una de las opciones de linealización más simples corresponden al de método de la aproximación de Padé, sí, de Padé, de hecho, así es con tilde, que implica que este componente, el exponencial negativo, se aproxima a un polinomio de orden enésimo en el numerador y del mismo orden en el denominador, nada más con signos alternados o cambiados. En el caso de análisis en frecuencia, debido a que el tiempo muerto se modela o tiene su equivalente en el dominio complejo de Laplace como un exponencial, entonces evidentemente esto tiene una magnitud unitaria y un ángulo constante que es una pendiente de menos omega tau, donde evidentemente omega o el omega teta corresponde al tiempo de este retraso. Veamos un sistema de primer orden sencillo expresado en gráfica de Bode. Fíjense que este sistema en tiempo continuo, que aquí se muestra del lado izquierdo, sin tiempo muerto, en contraste con la versión que tiene tiempo muerto, tiene este elemento, ¿no? Un e elevado a la menos teta por s, presentan exactamente la misma gráfica de magnitud. El cambio importante de alta relevancia está en la gráfica de fase. Evidentemente, ese sistema de primer orden, si fuera de primer orden puro, perfecto, sin no linealidades, en ningún rango de frecuencia, nunca pasaría por los menos 180 grados, por lo que tiene un margen de ganancia infinito. Mientras que este sistema que tiene algún tiempo muerto, claramente tiene una gráfica de respuesta de fase muy diferente y tiene un margen de ganancia muy pequeño, ¿no? No importa el margen de fase en este punto, pero esto implica que el sistema, si bien es cierto con la ganancia que está configurada en este caso, es estable, está muy cerca de la inestabilidad. O haría falta aumentar 1.51 dB a la ganancia de lazo cerrado y alcanzamos un sistema inestable. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay diferencias trascendentales en la interpretación gráfica de un sistema con este cambio. Veamos esto en un ejemplo. Supongamos este sistema de primer orden. 1 entre s más 1, ganancia unitaria, y tiene un tiempo muerto e elevado a la menos 1.2 por s. Aquí se muestra un diagrama de Simulink de MATLAB, muy sencillo para hacer una comprobación. Y si notamos esto, utilizando, por ejemplo, el criterio simple de Routh-Hurwitz, usando la aproximación de Padé, E elevado a la menos 1.2 por S, que sería aproximadamente igual, tal vez aquí algo más preciso debería ser un símbolo así, ¿no? Este es aproximadamente igual a esta expresión, porque la aproximación de Padé puede tener o corresponde a una serie infinita de Taylor. Si incluimos esto, 1 entre s más 1 multiplicado por esta función de transferencia y hallamos la expresión de lazo cerrado, claramente nos quedamos con una expresión donde Kc es la ganancia proporcional del sistema en lazo cerrado, que tiene un orden 2 y al que le podemos aplicar el criterio de estabilidad de Root. Disculpen que aquí se ha, se ha ido un poco más abajo, ¿no? La respuesta, pero es K menor que 0.667. Ese sería el límite de estabilidad determinado por el método de estabilidad de Root. Voy a abrir esta simulación. Por aquí tengo esta, se llama Dead Time, me parece. Con la intención de saber si es que es apropiado o es correcto lo que hemos hallado utilizando el enfoque de estabilidad de Root, en este caso. Vamos a ver, normalmente tarda un poquito la primera vez que se abre el Simulink.
más o menos normal. Todavía no acaba de cargar el modelo. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos 1/s+1 con el retraso de tiempo que hemos platicado. Vamos a ponerle aquí una ganancia unitaria, por ejemplo, y ejecutar esto, la simulación, y vamos a ver si el sistema es estable o no lo es. En este caso sí. A ver, quisiera ver de cuánto es este número. Creo que dice 2.667. Sí, dice 2.667, no es 0.6, 2.667. Por eso tengo uno como respuesta correcta. Mil disculpas por ese pequeño detalle. Claro, llega un poco más cerca del margen de estabilidad que hemos platicado y lo que está sucediendo obviamente es que tenemos más oscilaciones. Y si llegamos, por ejemplo, al 2.6, en teoría deberíamos todavía tener un sistema estable, pero ya no es estable. Esto se debe principalmente a que la aproximación de PADE, si bien es algo apropiado para hacer un análisis, nos devuelve una respuesta cercana a lo que realmente está pasando. Entonces, evidentemente, incluso estamos un poco por debajo del 2.6667, que es el valor que se halló utilizando el método de Root con esta aproximación. Intentemos mejorar el resultado. Y miren, hemos aplicado para ese mismo modelo, utilizando la información del tiempo muerto, este margen esta gráfica de Bode, tenemos el margen de ganancia, el margen de fase. El margen de ganancia es de 0.341 dB. Si pasamos 0.341, esto es 2.19. Entonces dice esto que si le damos un valor por debajo de 2.19, el sistema debería permanecer efectivamente estable, y con algún valor por arriba de 2.19, por ejemplo 2.26, el sistema ya sería inestable. Entonces, como vemos, evidentemente aquí hay una mejor apreciación del resultado. De hecho, esto sirve. Creo que aquí había visto un pequeño cambio, ¿no? No sé por qué estaba 1.2. Ahí está el sistema inestable, 2.25. Ahí está el sistema inestable. Si hacemos esto más tiempo, las oscilaciones crecen y por debajo del margen de 2.19, 2.1, por ejemplo, el sistema es estable. Entonces, esto nos demuestra una primera mejor resultado en análisis de un sistema que es bastante habitual de encontrarlo en la práctica. Recuerden que es común generar modelos aproximados de datos de respuesta en el tiempo a un sistema de primer orden con tiempo muerto, por lo que en consecuencia un análisis de estabilidad, que no necesariamente incluso tenga que ver con un controlador proporcional ahí, sino más bien con un controlador de una estructura más compleja, quedaría mejor expresado, tal vez utilizando un enfoque de frecuencia con los diagramas de Bode y consecuentemente los márgenes de estabilidad de fase y de ganancia. Muy bien, este es el segundo criterio de estabilidad que tenemos preparado para esta sesión. Vamos con el tercero, que también va a trabajar con sistemas en el dominio del tiempo, y es el diagrama de Nyquist. No es el propósito generar una exposición completa de lo que el diagrama de Nyquist es, sino más bien desde lo utilitario, que es usar una herramienta, en este caso el MATLAB, para obtener las gráficas de Nyquist, tener la eficacia o la destreza de mover parámetros interpretando el diagrama de Nyquist que nos permitan obtener resultados de un sistema estable, inestable o marginalmente estable. Entonces, la idea de Nyquist fue que si en el dominio de Laplace el semiplano derecho corresponde
a la ubicación de polos inestables y que definen en forma general un sistema inestable global, entonces sería interesante generar una metodología de análisis de todo el semiplano derecho. Dejemos de lado un momento el semiplano izquierdo. Considerando eso, Nyquist propone una trayectoria que se llama trayectoria de Nyquist, que empieza en el origen del plano de Laplace y avanza imaginariamente, supongamos que por todo el eje J omega hasta el infinito, y una vez que llegó al infinito traza como una línea horizontal que puede desplazarse hasta el infinito positivo del plano de Laplace, y regresar y mapear todo el plano infinito. Evidentemente es una trayectoria teórica que permite generar, en función de las geometrías que se encuentren en este espacio, un mapeo específico a un dominio que se llama el dominio transformado de Nyquist y que luego representan las gráficas de Nyquist. Una gráfica de Nyquist tiene una metodología muy específica de conformación. En el MATLAB, de forma simplificada, si tenemos una función de transferencia, cualesquiera que ésta sea, me voy a permitir definir cualquier cosa que tenga por aquí expresada. Esta función de transferencia de aquí, por ejemplo, voy a definir esto en función de algún parámetro que por ahí estuvo disponible. C. Muy bien, esta es la función de transferencia. Si quiero obtener la gráfica de Nyquist de este sistema, simplemente escribimos Nyquist. Y si fuese la gráfica de Bode, escribimos Bode, consecuentemente, pero básicamente esta es la gráfica de Nyquist, este es el dominio de Nyquist, este es el eje real y el eje imaginario, y la trayectoria que tenemos es una trayectoria mapeada de lo que pasa en el plano de Laplace hacia este eje transformado, hasta este plano mapeado, más bien dicho. Si fuese como el caso anterior, tuviésemos que escribir Bode y la función de transferencia, y aquí definir tal vez de forma manual los márgenes de estabilidad se vuelve poco práctico, ya si estamos utilizando el MATLAB. El comando apropiado para esto es margin y la función de transferencia, y esto nos devuelve no solo la gráfica de Bode, sino también los márgenes de ganancia, margen de ganancia y márgenes de base, los márgenes de estabilidad. Muy bien. Luego, volviendo a Nyquist, si asumimos que no es el propósito en esta oportunidad conocer cómo se traza una gráfica de Nyquist y que existe una herramienta que nos devuelve esta información, entonces vamos a aplicar el criterio de estabilidad de Nyquist. ¿A qué se refiere esto? Si la trayectoria de Nyquist, esta imaginaria que comentábamos, que está en el plano complejo de Laplace, envuelve un número entero z de ceros y un número entero p de polos de la función 1 más gs por hds, que es la ecuación característica de un sistema, y no pasa por ningún polo o cero a lo largo de la trayectoria de Nyquist, es decir, no toca ningún polo cero, entonces es una trayectoria válida en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, este contorno debe encerrar, ya en la trayectoria mapeada, el punto -1 más J0, un número n de veces. ¿De acuerdo? Y el número de posibilidades o las posibilidades asociadas a este mapeo son típicamente 3. El primer escenario es que no se encerró ningún polo ni ningún cero, porque Z o P, pues de plano eran cero y no había nada en el semiplano derecho. Posiblemente ese sea un caso, o que existieron un número diferente de encierros, ¿no? En el sentido asociado a las manecillas del reloj o en el sentido opuesto. El primer escenario, no obstante, es que no existen encierros del punto -1 más J0. Si este es el escenario, esto implica que el sistema es estable, sí y solo si del análisis de la función de transferencia de lazo abierto, GDS por HDS, no existe ningún polo en el semiplano derecho. ¿De acuerdo? Luego, si existen uno o más encierros del punto -1 más J0 en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, en este caso el sistema es estable si este número de encierros coincide con el número de polos
de la función de transferencia de lazo abierto, GDS por HDS, en el semiplano derecho. Y el tercer escenario es que existan uno o más encierros del punto -1 más J0, pero en el sentido de giro de las manecillas del reloj. En este caso, sin importar si existiesen o no geometrías en el semiplano derecho, el sistema es inestable. Veamos esto con un ejemplo. Supongan este sistema, GDS es lo que se muestra aquí, 10 entre S menos 1, y HDS es S más 0.1 entre S más 2. Claramente GDS por HDS tienen un polo en el semiplano derecho, ¿no? Esto va a tener un polo en 1 positivo, ¿no? Y otro polo en -2, un 0 en -0.1, ¿no? Etc. Lo cierto es que, así de entrada, este sistema, debido a esta geometría, debería estar sujeto a un análisis. Podríamos ir por Root, podríamos ir por Bode. Ahora queremos usar Nyquist porque es interesante desde la perspectiva de que hay geometría en el semiplano derecho. Cuando esto sucede, Nyquist es una buena alternativa. Entonces voy a codificar esto, tanto G como H, aquí en el MATLAB. Vamos a poner G, y tenemos que es 10 entre S menos 1. Voy a usar el comando ZPK. No tenemos ningún 0. Tenemos un polo en 1 positivo y una ganancia de 10. Sería 10 entre S menos 1. Y vamos a definir H también con el comando ZPK. Perfecto. Y este sería, tenemos un 0 en menos 0.1 y un polo en -2, ¿no? Tenemos un 0 en menos 0.1 y un polo en -2. La ganancia de momento aquí es unitaria. Ahí está. Esto sería H. Y lógicamente, GH, que es G por H, tendría este modelo, y a esto le podríamos aplicar Nyquist y revisar qué sucede, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde esta geometría, asumiríamos que si esto está sujeto a un sistema con un controlador, tendríamos aquí una ganancia unitaria, o no le hemos puesto ganancia en específico, todo está con ganancia 1. Y en ese sentido, con una ganancia unitaria, por ejemplo, aquí tengo una síntesis de análisis que ahora mismo les voy a indicar a qué corresponden, pero, por ejemplo, ahora mismo, el punto que nos interesa es el -1 más J0, ¿no? Está aquí, -1 más J0 es este punto, -1 en el eje real, y J0, 0 en el eje de las ordenadas. Como no existen encierros, ¿ven? No existen encierros ni en el sentido opuesto de las manecillas de reloj, ni en el sentido de las manecillas de reloj de este punto en específico. Entonces, este sistema es estable siempre que la función de transferencia G por H no tengan ninguna geometría en el semiplano derecho. Esto cae dentro de la primera condición, ¿no? Sería esta posibilidad aquí. Claramente, no es ese el escenario y en consecuencia el sistema, ahora que tengo, sería inestable. Tenemos geometría en el semiplano derecho, no hay encierro del punto -1 más J0, entonces con una ganancia unitaria aquí, si ejecutamos esto, el sistema, y para que no quede duda, es inestable. ¿De acuerdo? Oh, muy bien, ok, está claro esto. Vamos a poner alguna otra condición. Por ejemplo, si ya voy a definir G, voy a asumir que, por ejemplo, tengo una ganancia de 3. Pongámosle de 2. Entonces, si originalmente aquí teníamos, si gustan, más bien dejo G como estaba, y voy a definir una ganancia de 2, por ejemplo. Perdonen. Ok, ganancia de 2. Nada más que cuando defino GH, esto implicaría multiplicar una ganancia extra aquí. Y si volvemos a hacer el análisis de Nyquist, por ejemplo, ahora vemos que con una ganancia de 2, no existe un encierro del punto -1 más J0, pero la trayectoria de Nyquist
toca el punto -1 más J0. Que toque el punto y no lo encierre es un indicativo de estabilidad marginal. Eso entonces, en consecuencia, significaría que si tengo aquí un valor de 2, deberíamos tener un sistema que no se estabiliza, ¿no? Es marginalmente estable. O sea, nada más es una rampa. O podría ser, si el sistema no fuese de tipo 1, podría ser un sistema que presenta oscilaciones sostenidas. Y claro, si es que finalmente definimos una ganancia más alta, por ejemplo, voy a redefinir GH y recalcular Nyquist. Miren que ahora tenemos un encierro en el sentido de las manecillas del reloj. Es uno solo, se encierra una vez este punto y este número de encierros coincide con un polo en el semiplano derecho. Entonces esto implica la condición número 2, lo que en consecuencia hace que el sistema sea estable o cumple con el criterio de que el sistema sea estable. Eso nos dice teóricamente el sistema es estable. Ahora lo vamos a comprobar aquí con la simulación. Y en efecto el sistema lo es. Entonces, ¿cuándo usaríamos como síntesis la estabilidad de Nyquist? Pues una buena alternativa es usarla, sacarla de la galera, cuando tenemos un sistema que tiene geometrías en el semiplano derecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto lo hemos revisado. Y ahora veamos el criterio de estabilidad de Jury, que es el símil o el equivalente del criterio de estabilidad de Root, pero en sistemas de tiempo discreto. Bueno, en este caso procedemos de manera similar, es decir, se tiene que hallar a partir de una estructura clásica de análisis, función de transferencia de lazo cerrado y consecuentemente ecuación característica del sistema. Tomamos el polinomio y empezamos a conformar a partir de este polinomio un conjunto de renglones que corresponden a una lógica asociada a una tabulación de, no se llaman ahora determinantes eh, perdón, de root, ni tabulación perdón, determinantes de Hurwitz, ni tabulación de root, es algo equivalente, pero vamos a ver ahora mismo cómo. Bueno, supongamos que tenemos el polinomio. Yo normalmente lo que hago es siempre formar las líneas pares o los renglones pares, es más fácil. Y en los renglones pares tomo directamente los coeficientes de la ecuación, a 0, a 1, etcétera, hasta sub n. El renglón impar corresponde al espejo del renglón par, es decir, a n menos 1, a n menos 2, etcétera, hasta el último que es a sub 0. Formados estos dos renglones, lo siguiente implica hacer cálculos recurrentes a partir de estos dos renglones. Por ejemplo, nuevamente voy a empezar a formar el renglón par, el 4, formo el B sub 0. Esto implica tomar un renglón pivote, que claramente va a ser formado por los dos primeros renglones de la primera columna, y aplico un determinante. Digo, ok, va a ser un determinante entre este renglón pivote y lo siguiente. Y el determinante es AN por A1 menos AN menos 1 por A0, y ese resultado me da B sub 0. El B sub 1 sería con este renglón pivote AN por A2 menos AN menos 2 por A0, y así nos vamos. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos formado todas las posibilidades de la línea par número 4, la línea número 3 toma los resultados de la 4 y las pone en espejo. Los siguientes renglones, C sub 0, C sub n menos 2, etcétera, implica movernos, saltar dos líneas y tomar ahora como el renglón o la columna pivote para los cálculos de los determinantes. Y una vez que se han conformado, hasta cuando se pueda, todo esto, a diferencia de Root, que solamente implica hacer un análisis de la primera columna, acá se deben considerar un conjunto de criterios. Por ejemplo, criterio número 1 o condición 1, si el A sub n en módulo es menor que A sub 0, vamos a lo siguiente, evaluamos todo el polinomio característico con z igual a 1, y eso debe ser mayor que 0. Si el polinomio característico es par o impar, debe cumplirse que evaluando z con un valor igual a menos 1,
debe ser mayor que cero o menor que cero para n par o impar respectivamente. Y luego analizamos los primeros elementos, o básicamente siempre desde la línea 3 en adelante, los elementos de las líneas impares deben ser mayores a los de las pares, es decir, Bn-1 mayor que B sub 0, Cn-2 mayor que C sub 0, etc. Si todo eso se cumple, entonces el sistema es estable, no hace falta hacer un análisis de polos. Pero recuerden, en la simplificación en sistemas de tiempo discreto, esto es el equivalente en análisis general a que todos los polos estén en el semiplano, perdón, dentro del círculo unitario, o si es inestable, que al menos uno estuviera fuera del círculo unitario. Propongamos un ejemplo. Aquí tenemos un sistema clásico, una planta, un retenedor de orden cero, un sistema de medición o un sensor, un controlador proporcional en este caso, y bueno, circuitos de muestreo y retención para generar la lógica de discretización. Sin entrar en los detalles de muestreo y retención, vamos a asumir que obtenemos la ecuación característica, la función de transferencia de y de z entre r de z, es decir, la función de transferencia de lazo cerrado y consecuentemente la ecuación característica, que sería el denominador de esta función de transferencia, y le vamos a dar valores para tener una resolución numérica, a igual a 1, b igual a 1 y un tiempo de muestreo de 0.5 segundos, por ejemplo, teniendo este polinomio, con Kc siendo la ganancia del controlador proporcional. Entonces, seguidamente a eso, conformo la línea par, tal como les había mencionado, luego la línea impar, y ahí me puedo quedar porque para un sistema de orden 2 es suficiente, y sería ver que A2 sea menor que A sub 0, ¿no? Esto implica A2, recuerden, aquí depende del valor de Kc, y eso me dice que Kc debería ser menor que 4.36. Si evalúo P en Z igual a 1, eso debe ser mayor que 0, y eso me dice que resolviendo esta desigualdad, Kc debe ser mayor que 0, y siendo P evaluado con Z igual a menos 1 para N par, debe ser mayor que 0, entonces esto implica que Kc sea menor que 196.8. Claramente va a prevalecer este límite que es más pequeño, y la región de estabilidad sería Kc mayor que 0 y menor que 4.36. Vamos a hacer una comprobación de ese sistema. Por aquí tenía, pero ha desaparecido. Permítame, más bien lo busco. Creo que lo tengo como Yuri por ahí en algún lugar. Aquí está. Y bueno, aquí están reemplazados los valores de A igual a 1, B igual a 1 y el tiempo de muestreo 0.5 segundos. Aquí para fines ilustrativos se muestra. La ganancia vamos a analizarla de momento con un valor de K igual a 1. Y simulando esto, bueno, se ve K igual a 1 está en el rango de Kc mayor que 0 y menor que 4.36. El sistema estable en consecuencia. Y si aumentamos el valor de esto a un rango más alto, nos acercamos al límite de estabilidad a 4.36. Existen oscilaciones sostenidas, pero estable todavía. Hasta, claro, lógicamente, de forma teórica, como el sistema es exacto, lleguemos a 4.36 y veamos oscilaciones sostenidas. Si pasásemos de este valor, ya cualquier cosa por arriba de 4.36 nos debería devolver un sistema completamente inestable que es consecuente con todo el análisis que hemos propuesto. Y esta es una técnica extra para analizar estabilidad, pero esta vez en sistemas de tiempo discreto, a partir de la ecuación característica del lazo cerrado del sistema. Puede tener parámetros libres como valores de un controlador en la dinámica para integrar el análisis. Y por último, vamos a ver algo muy breve, sumamente descriptivo y sintetizado acerca de la estabilidad de Lyapunov. El método de Lyapunov es un método generalizado, existen dos, el método de linealización, que no lo vamos a revisar, y el método directo, que es bastante amplio y permite analizar sistemas de diferentes dominios, estable, inestable, no lineal o lineal, por ejemplo, para mencionar algunas variantes. Es estrictamente energético el análisis y asume que un sistema estable de alguna manera disipa energía y no puede generar energía para generar una salida no acotada. Por ejemplo,
es importante definir en este punto algo que se conoce como puntos de equilibrio. Es un criterio bastante utilizado cuando hacemos análisis de espacio de estados o de modelos de sistemas en espacio de estados, e implica un punto de equilibrio, aquel valor en un sistema de tiempo continuo o aquel punto en donde las derivadas se hacen iguales a cero, básicamente. Entonces, asumiendo esta realidad, vamos a suponer que si definimos aquí este sistema no lineal asociado al modelo de un péndulo, asumiendo que es un modelo de una ecuación diferencial de orden 2 y definiendo teta como primera variable de estado y teta punto como segunda variable de estado, que pudiésemos tener este modelo no lineal en espacio de estados. Y luego, asumiendo que el punto de equilibrio corresponde a aquellos valores en donde las derivadas son iguales a cero, haríamos 0 igual a x2, ¿de acuerdo? Y 0 igual a esta segunda ecuación, lo que nos da como puntos de equilibrio los valores en donde x2 es igual a 0 y x1 debería ser cumplir que el seno de x1 es igual a 0 y eso se cumple en todos los valores de x1 que son múltiplos enteros de pi. 0, 180 grados, 360, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el péndulo tiene 0 grados estable y también 180 grados, si fuese exacto el modelo ideal, que sería el punto erguido completamente, ¿no? Entonces, asumiendo esa realidad, veamos algunos conceptos de estabilidad. Vamos a suponer que para analizar estabilidad, asumiendo un método energético de un sistema, cualesquiera que este sea en el dominio que fuese, tenemos la posibilidad de que si el sistema está expresado en espacio de estados, hay un espacio geométrico que acompaña su modelo. Entonces, en este espacio geométrico vamos a asumir, es importante desdoblar la imaginación para entender esto sin mucha dificultad, que hay una esfera grande de radio R mayúscula que encierra un dominio de análisis. Y una esfera más pequeña, R minúscula, la característica aquí es que R minúscula tiene un radio menor que R mayúscula, es decir, estaría integrada, dentro de donde se define algo que se llama dominio de atracción. Si entonces, para algún valor de R, o para cualquier valor de R, existe algún valor de R minúscula, que es el dominio de atracción, en el que un valor de inicio del sistema, dado que lo excitemos o no, se mueve y termina dentro de la esfera más pequeña, como en el caso específico de la trayectoria número 1 que se muestra en esta figura, entonces se define un sistema estable asintóticamente. Pero si parte aquí y no llega nunca al punto de equilibrio, pero se mantiene dentro, cerca de este dominio de atracción, esto implica una definición de un sistema marginalmente estable. Y por último, si es que diverge el sistema, lógicamente el sistema es inestable. Y esto sintetiza el análisis gráfico del concepto del análisis de estabilidad de Lyapunov. Ahora, claro, hay que escalar un poco más en definición. Supongamos este sistema de una masa, resorte y amortiguador lineal, todo excepto el resorte, perdón, sí, el resorte y el amortiguador. El resorte tiene una fuerza que es proporcional al cubo de la compresión o elongación y el amortiguador es directamente proporcional a la velocidad lineal, pero también al valor absoluto de la velocidad lineal. Asumiendo esto, supongamos que tenemos forma de cuantificar la energía de este sistema. Hay energía cinética y energía potencial. La energía cinética, por ejemplo, claramente estaría asociada a la velocidad de la masa, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial a lo que se disipa en el amortiguador, ¿no? Más bien dicho, a la que da el amortiguador en elongación o en compresión. ¿De acuerdo? Resolviendo esta expresión, tendríamos v de x, que pues, evidentemente depende de x, y x es la variable de posición, x punto la velocidad lineal y x2 punto la aceleración del sistema.
El punto de equilibrio, asumiendo el concepto que hemos propuesto previamente, corresponde a los puntos en donde el sistema se detiene, se disipa energía, que serían cero desplazamiento, cero velocidad. Asumiendo esto, este, e incluyendo en esta ecuación, vamos a derivar esta ecuación de aquí. La idea de la derivada es saber si esta es una función de energía. Si derivamos, queremos saber si es que esta función tiene alguna posibilidad de tener un punto de disipación igual a cero, donde la derivada se hace cero. Si derivamos esto, aquí tenemos el modelo de la derivada. Si reemplazamos x dos puntos con el modelo del sistema original que se encuentra por acá, entonces llegamos a una expresión de v punto de x que es menos b, ya realizando toda el álgebra, el valor absoluto de x punto al cubo. Claramente esta función es una función negativa definida, es decir, sin importar el valor de la velocidad, siempre va a ser negativo el valor de la derivada. Esto significa que el valor de b se va a disipar, de acuerdo con el modelo original del sistema. Esto porque su derivada indica que hay un valor decreciente y que necesariamente la función energética va a disminuir hasta llegar a cero. Esto, de manera simplificada, corresponde a desarrollar un análisis de estabilidad de Lyapunov. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el core de lo que hemos hecho implicó hacer un análisis de una función de energía o energética que tuvo consistencia con la definición propia de la física del sistema, pero al mismo tiempo también integró el modelo del sistema en su derivada. A eso se le conoce como función de Lyapunov. Las características de la función de Lyapunov es que debe ser definida positiva. Eso significa que si evaluamos v de x en x igual a 0, pues puede ser igual a 0, pero fuera de ese punto va a ser mayor que 0. Y si puede ser semidefinida positiva si hay algún punto, además del 0, en el que la función también es 0. ¿De acuerdo? La función de Lyapunov debe ser definida positiva y si es función de Lyapunov, su derivada debe ser negativa definida o semidefinida negativa. ¿De acuerdo? Eso significa entonces que hemos hallado una función que permite explicar la estabilidad del sistema. Lo que no quiere decir el análisis de Lyapunov es que si no encontramos una función de Lyapunov, el sistema no es estable. Eso nada más quiere decir que no hemos encontrado la función que nos permite explicar la estabilidad del sistema. Por ejemplo, supongamos este sistema no lineal, es un sistema de segundo orden, claramente no lineal, al que le hemos propuesto una función de Lyapunov. Cumple con que es definida positiva, porque en cualquier valor de x que define su x1 y x2, x igual a 0 es igual a 0, pero fuera de eso es siempre positivo, porque tiene definición cuadrática. Si derivamos y reemplazamos x1 punto y x2 punto en la definición de la derivada, vemos que este es el valor de v punto de x. Es negativa definida esta función, pero dentro de esta localidad. Esto quiere decir que este sistema es estable, pero únicamente en esta región. Eso no es posible de hallar ni con Root, ni con Bode, ni con Nyquist, únicamente con un método energético como este. Y es bastante útil para sistemas no lineales. No vamos a hacer más análisis de Lyapunov, salvo esta breve explicación. Y bueno, hemos visto mucho. Root, Nyquist, Bode con márgenes de estabilidad, Yuri para sistemas discretos y una descripción del análisis de estabilidad utilizando el método Lyapunov, que es bastante amplio. Espero que les haya servido, haya sido interesante la sesión. Me despido. Muchísimas gracias por mirar esta sesión que ha sido preparada con esfuerzo para ustedes. Hasta luego.